Lección número 10 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 2 de junio. El título de la lección de hoy es La evangelización de Noé. El tema central es la importancia de la evangelización y la preparación espiritual en los días de Noé, el periodo previo al diluvio, que se comparan con los tiempos actuales antes del regreso de Cristo. Se enfatiza la necesidad de vivir con rectitud y perseverancia en la labor evangelizadora, incluso cuando los resultados no son inmediatos. El estudio de la lección de hoy se centra en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, y nos pide que comparemos con Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a analizar cada uno de los versículos. Empecemos. Mateo 24, 37 al 39, se encuentra dentro del discurso del Monte de los Olivos de Jesús. En este discurso, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales de su venida y del fin del siglo. Jesús les proporcionó una serie de eventos que precederían su regreso, incluyendo guerras, hambres, terremotos, persecuciones, la predicación del Evangelio a todo el mundo, la abominación desoladora y señales en los cielos. Inmediatamente antes de los versículos 37 a 39, Jesús había hablado de la certeza y la repentinidad de su venida, comparándola con el relámpago y destacando que su regreso será visible para todos. El contexto más amplio es una advertencia solemne sobre la necesidad de la preparación y la vigilancia constante, ya que el día y la hora exactos de su venida son desconocidos para los humanos. La analogía con los días de Noé es la culminación de esta advertencia sobre la sorpresa y la impreparación generalizada. Vamos a hacer un comentario breve de los versículos 37 al 39. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este versículo nos presenta una comparación fundamental y clave para nuestra comprensión profética. Jesús mismo establece un paralelo directo entre la condición del mundo en los días de Noé y la condición del mundo justo antes de su segunda venida. Nosotros comprendemos que esto no se refiere solo a un evento aislado, sino a un patrón de vida. Así como en la antigüedad, la gente estaba absorta en sus asuntos cotidianos, desatendiendo las advertencias divinas, asimismo será antes del glorioso regreso de nuestro Señor. Esta similitud nos urge a reflexionar sobre nuestra propia preparación y nuestra relación con Dios en medio de las ocupaciones diarias. Versículo 38. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En este versículo, Jesús profundiza en la analogía. Nos describe las actividades cotidianas de la gente antes del diluvio: comer, beber, casarse y dar en casamiento. Nosotros entendemos que estas acciones no son intrínsecamente pecaminosas. El problema radicaba en la forma en que se hacían y en la actitud del corazón. La gente estaba completamente absorta en los placeres y preocupaciones de la vida terrenal, sin ninguna consideración por la advertencia divina que Noé les proclamaba incansablemente. Ellos vivían como si el fin nunca fuera a llegar, totalmente desprevenidos y ciegos a las señales. Para nosotros, esto es una advertencia poderosa. No es el hecho de participar en las actividades normales de la vida lo que es peligroso, sino el permitirlas ocupar todo nuestro tiempo y atención, excluyendo la preparación espiritual y la atención a la voluntad de Dios. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo es el clímax de la comparación y nos ofrece una advertencia solemne. La gente en los días de Noé no entendió o no quiso entender, hasta que la catástrofe los alcanzó de improviso. Nosotros sabemos que Noé predicó por 120 años y la construcción del arca fue una señal visible, pero ellos ignoraron todo. La advertencia es clara: la venida de Cristo será igualmente repentina y sorpresiva para aquellos que, absortos en sus propios caminos, hayan ignorado las claras señales y las advertencias de la palabra de Dios. Para nosotros, esto enfatiza la necesidad de una vigilancia constante y una preparación continua, para no ser hallados desprevenidos cuando Jesús regrese. No queremos estar entre aquellos que no entendieron hasta que fue demasiado tarde. En conclusión, nosotros comprendemos que estos versículos de Mateo 24 son una advertencia crucial de Jesús sobre la naturaleza de su segunda venida. Él nos compara directamente con los días de Noé, donde la gente vivía absorta en las actividades cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose de manera despreocupada y sin discernir los tiempos. La tragedia de la gente antediluviana fue su falta de entendimiento y su indiferencia a las advertencias divinas que Noé les proclamaba.
Jesús nos indica que su regreso será de la misma manera, inesperado para aquellos que estén espiritualmente dormidos e inmersos únicamente en los asuntos mundanos. Por lo tanto, para nosotros, como adventistas, este pasaje subraya la imperiosa necesidad de una constante vigilancia espiritual, una vida de preparación y un discernimiento de los tiempos, para que no seamos sorprendidos cuando el Señor regrese en gloria. No podemos permitir que las distracciones de la vida nos impidan estar listos para ese día glorioso. Ahora vamos a analizar Génesis capítulo 6, 1 al 8. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. En este versículo, vemos que la humanidad había crecido en número, expandiéndose por toda la tierra después de la creación y la caída. La mención de que les nacieron hijas no es incidental, prepara el escenario para el problema de las uniones matrimoniales que se describirá a continuación. Entendemos que esta multiplicación demográfica trajo consigo una mayor interacción social y, lamentablemente, una mayor oportunidad para la extensión del pecado y la mezcla de las dos líneas de descendencia, una que intentaba honrar a Dios y otra que se alejaba de él. Versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En este versículo, nosotros interpretamos que los hijos de Dios se refieren a la descendencia piadosa de Set, quienes, aunque llevaban la fe, se sintieron atraídos por la belleza física de las hijas de los hombres, es decir, la descendencia impía de Caín. Nosotros comprendemos que el problema no era el matrimonio en sí, sino la motivación y la elección de cónyuges. Se dejaron llevar por la apariencia externa, eran hermosas, en lugar de buscar compañeras que compartieran su compromiso con Dios. Esta mezcla de las dos líneas, la piadosa y la impía, llevó a una corrupción generalizada y a la pérdida de la santidad y la reverencia por Dios en la sociedad. Es una lección importante para nosotros, sobre la importancia de la elección de pareja según los principios divinos. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo nos revela la paciencia divina, y al mismo tiempo, el límite de esa paciencia. Nosotros entendemos que el Espíritu de Dios había estado obrando con la humanidad, llamándolos al arrepentimiento y conteniéndolos del mal. Sin embargo, debido a la obstinada rebelión y la completa inmersión en la carnalidad, ciertamente él es carne, Dios declaró que no contendería más con ellos eternamente. Los 120 años son interpretados por nosotros como un periodo de gracia y advertencia, el tiempo que Dios concedería a la humanidad antes del diluvio, durante el cual Noé construiría el arca y predicaría el mensaje de salvación. Es un recordatorio de que la paciencia de Dios tiene un límite y de que hay un tiempo de gracia que finalmente se cerrará. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En este versículo, nosotros encontramos una descripción de los descendientes de estas uniones mixtas. Los gigantes son entendidos por nosotros no solo como personas de gran estatura, sino también como individuos de gran fuerza y violencia, producto de la degeneración moral y física de la época. La frase varones de renombre se refiere a aquellos que eran famosos por su poder, quizás por su fuerza física o su habilidad en la guerra, pero no necesariamente por su justicia o piedad. Para nosotros, esto ilustra cómo la mezcla de la descendencia piadosa con la impía resultó en una sociedad dominada por la fuerza, la violencia y el orgullo humano, en contraste con el carácter de Dios. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo es crucial, porque nos muestra la razón principal del juicio venidero. Nosotros entendemos que la maldad de la humanidad había alcanzado un punto insostenible. No se trataba de actos aislados de pecado, sino de una corrupción total y continua. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto significa que la inclinación natural, el propósito fundamental de sus mentes y corazones, era constantemente hacia el mal. Para nosotros, esto subraya la depravación total de la naturaleza humana, sin la intervención divina y la necesidad de un nuevo corazón transformado por el Espíritu Santo. Esta descripción del estado moral es un eco de lo que Jesús mencionó sobre los días de Noé antes de su regreso. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En este versículo,
nosotros percibimos la profunda tristeza y el arrepentimiento de Dios. Es importante para nosotros entender que este arrepentimiento no implica que Dios cometió un error o que carecía de omnisciencia. Más bien, es una expresión antropomórfica que describe el dolor y la aflicción de un Dios amoroso ante la perversidad de su creación. Le dolió en su corazón ver que su propósito original para la humanidad, tener una relación de amor y obediencia, había sido tan completamente frustrado por la elección humana del mal. Nos enseña sobre el carácter de Dios. Él no es un ser impasible, sino que siente dolor por el pecado y la destrucción que éste causa. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este versículo nos muestra la terrible consecuencia de la depravación humana y la decisión divina de juicio. Nosotros entendemos que la destrucción no solo abarcaría a la humanidad, sino también a la vida animal, porque toda la creación había sido afectada por el pecado del hombre y la maldición resultante. La frase, raeré de sobre la faz de la tierra, implica una limpieza completa, un reinicio para un nuevo comienzo. El arrepentimiento de Dios se reitera aquí, enfatizando su dolor por la necesidad de este juicio drástico debido a la persistente rebelión de la humanidad. Nosotros vemos en esto una lección sobre las consecuencias globales del pecado. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En este versículo, después de la sombría descripción de la maldad universal y la decisión de juicio, nosotros encontramos un rayo de esperanza y la manifestación de la gracia divina. La palabra pero es crucial. A pesar de la depravación generalizada, Dios encontró a un hombre justo en Noé. Noé halló gracia. Significa que él encontró el favor inmerecido de Dios. Nosotros entendemos que esto no fue porque Noé fuera perfecto por sí mismo, sino porque su corazón estaba en sintonía con Dios, y él era justo y perfecto en sus generaciones, es decir, andaba con Dios. Este versículo es un testimonio de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios siempre tiene un remanente fiel, y que su gracia es la única esperanza para la humanidad. En conclusión, nosotros entendemos que Génesis 6, 1 al 8, describe la profunda corrupción moral de la humanidad antes del diluvio. La multiplicación de la población llevó a la mezcla de las líneas piadosas e impías, hijos de Dios y hijas de los hombres, resultando en una sociedad donde la maldad era abrumadora, y la inclinación del corazón humano era de continuo solamente el mal. Esta depravación continua provocó un profundo dolor en el corazón de Dios, quien lamentó haber creado al hombre. Debido a la total perversión de la carne, Dios estableció un límite a su espíritu contencioso de 120 años, anunciando un juicio inminente que arrasaría con la vida de la tierra. Sin embargo, en medio de esta desoladora realidad, nosotros vemos la manifestación de la gracia divina. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, destacando la fidelidad de un hombre en un mundo impío, y proveyendo el medio para la preservación de la vida y el comienzo de una nueva era. Para nosotros, este pasaje es una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la mezcla con el mundo, y una reafirmación de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le son leales. Y como se relaciona Mateo 24, 37 al 39 y Génesis 6, 1 al 8, con la lección de hoy. La relación entre Mateo 24, 37 al 39, Génesis 6, 1 al 8, y la lección titulada La evangelización de Noé, es fundamental y constituye el corazón del mensaje adventista sobre los últimos días. Podemos establecer tres conexiones clave. Número 1. El paralelismo profético. La lección subraya el tema central de la comparación entre los días de Noé y la condición del mundo actual, justo antes del regreso de Cristo. Mateo 24, 37 al 39, es precisamente el pasaje donde Jesús establece este paralelismo. Él dice: «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Luego explica que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, absortos en sus asuntos cotidianos, y no entendieron hasta que vino el diluvio. La lección retoma esta idea, afirmando que las condiciones morales que condujeron al diluvio son paralelas a las de nuestra época, caracterizada por la creciente maldad y rechazo a Dios, decadencia moral, indiferencia espiritual y un mundo centrado en el placer. Para nosotros, esto significa que la inmersión en lo secular y la falta de discernimiento espiritual, que existió antes del diluvio, es la misma actitud que caracterizará a gran parte de la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. Número 2. La depravación humana y la necesidad de juicio. Mientras Mateo 24 nos advierte sobre el paralelismo, Génesis 6, 1 al 8, nos explica en detalle cuál era esa condición en los días de Noé.
Génesis 6, 5, en particular, es crítico. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es la justificación divina para el diluvio. La lección hace eco de esto al describir la creciente maldad y la decadencia moral de la época de Noé como el motor del juicio. Nosotros entendemos que la raíz de la similitud entre los dos periodos es la depravación moral y espiritual generalizada, que culmina en una completa indiferencia hacia Dios y sus advertencias. La mezcla de la descendencia piadosa con la impía en Génesis 6, 2 al 4, simboliza la pérdida de la santidad y la distinción entre los que servían a Dios y los que no, llevando a la corrupción total de la humanidad. Número 3. El papel de Noé como evangelista y la aplicación para nosotros. Génesis 6, 3, menciona los 120 años como un periodo de gracia y advertencia. Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La lección amplía esto al presentar a Noé no solo como alguien que halló gracia, sino como un predicador de justicia que construyó el arca como una advertencia visible. Aunque su predicación no produjo conversiones masivas, su obra fue un testimonio. Nosotros vemos en Noé el modelo del evangelista para los últimos días. La lección enfatiza la perseverancia en la evangelización, a pesar de la falta de resultados inmediatos, basándose en la experiencia de Noé. Así como Dios le dio 120 años para advertir, nosotros también tenemos un tiempo de gracia para predicar el mensaje de los últimos días, antes del cierre del tiempo de gracia. La aplicación de la lección nos insta a ser como Noé, vivir con rectitud, predicar el Evangelio y perseverar en la labor evangelizadora, confiando en que nuestro trabajo dará fruto a su debido tiempo, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato. En conclusión, Mateo 24, 37 al 39, nos da la advertencia profética de que los días finales serán como los días de Noé. Génesis 6, 1 al 8, nos revela la condición de esos días de Noé, que hicieron necesario el diluvio, una profunda maldad y depravación que Dios no pudo tolerar más. La lección toma estos dos pasajes bíblicos y los aplica directamente a nuestra realidad, instándonos a reconocer los tiempos en que vivimos, a comprender la urgencia de la evangelización, como lo hizo Noé, y a perseverar en la fe y la proclamación del mensaje de Dios, a pesar de la indiferencia generalizada, sabiendo que el tiempo de gracia tiene un límite. Vamos a responder la pregunta de la lección. Jesús dijo, en Mateo 24, 37 al 39, que la situación mundial se parecería a la de los días de Noé. Compara este pasaje con Génesis 6, 1 al 8. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Qué paralelismos existen entre la época de Noé y la de nosotros? En los días de Noé, la corrupción y la violencia dominaban la humanidad, con una creciente maldad y rechazo a Dios. Jesús compara esta época con la de nosotros, donde también vemos decadencia moral, indiferencia espiritual y un mundo centrado en el placer. La advertencia es clara, debemos estar preparados y vivir con rectitud. En resumen, la lección traza un paralelismo profético entre la época antediluviana y el presente, sugiriendo que las condiciones morales y espirituales de hoy reflejan la maldad e indiferencia que precedieron al diluvio. Noé, a pesar de no ver conversiones masivas, es presentado como un modelo de fe y perseverancia en la predicación y la preparación para la salvación. La lección subraya que la evangelización, aunque a veces sin frutos inmediatos visibles, es una tarea crucial y que la recompensa está garantizada para aquellos que siembran y cosechan. Se exhorta a los creyentes a mantener la rectitud y la paciencia, confiando en que sus esfuerzos evangelizadores darán fruto a su debido tiempo, ya que la cosecha ya está lista. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.